Bueno, bien hallados y queridos suscriptores. Es un placer volverme a encontrar con ustedes y en estas horas matutinas. Y bueno, ya saben ustedes que una de las cosas que yo siempre les digo, que mi mayor enemigo es el dios Cronos, que para mí es el más implacable de todos los dioses. No somos dueños del tiempo y por ello tengo que exprimirlo hasta el último segundo. Se ha intentado, como ya se les he dicho a ustedes, se está aprovechando ahora por la mañana que mis padres, por ejemplo, se ha tenido que ir con mi hermana para poder grabarse este vídeo y ver si es posible subirlo al canal. Hay una cosa que quisiera darles las gracias a todos ustedes por la excelente recepción que ha tenido mi último vídeo de la crítica de la búsqueda de San Aquino. Y bueno, y, y a mí me ha encantado muchísimo la portada, a pesar de que haya sido generado por la IA, es decir, por Copilot. Me ha gustado mucho y no será la última que haga. Yo creo que me puede sacar de varios apuros. Eso es lo que se les quiere decir. Lo primero que se debe decir de esta crítica es que no era la crítica que se tenía pensado escribir, mis bien hallados y queridos suscriptores. La crítica que se tenía pensado subir al canal, escribir, era la de el libro de las crónicas deportivas de Away Days, donde el periodista Álvaro de Grado, que suele colaborar en el canal de Quillo Barrios, en una de, ya saben ustedes, como diría Mariano Rodríguez, el mejor canal de YouTube Real Madrid del mundo, mis bien hallados y queridos suscriptores. Eso es lo que se les desea decir a todos ustedes, que es el mejor canal y una de las secciones que tiene más éxito en el canal de mi queridísimo Quillo Barrios, que aparte de hablar del Real Madrid, es un amante de la Premier y para ello suele contactar con el periodista Álvaro de Grado. Era el libro que se tenía pensado, la reseña que se tenía pensado escribir, pero ese jueves, cuando yo escribí la reseña de El Buen Azar, un tema, ya hablaremos un poco del Buen Azar de Enrique Álvarez, cuando se tenía pensado escribir la reseña de Away Days, esos excelentes artículos y críticas del periodista Álvaro de Grado contando sus experiencias en Inglaterra y sobre todo con los equipos, no solo los equipos que están en lo más alto del balompié inglés o británico, mis bien hallados suscriptores, sino también desde los campos del barro, o sea, las divisiones más humildes. Son artículos muy interesantes, mis bien hallados y queridos suscriptores, pero yo creo que no me iba a acordar de todos los nombres y yo quería escribir una buena crítica. Cada vez va a ser más difícil que lo haga porque se me olvidarán tramas, nombres y un montón de cosas. Así que por eso que se deseaba pedirles disculpas, pero si hay suerte, a ver si esta semana se puede hacer. Cuanto más tarde lo haga o lo demore, peor, porque peor me saldrá la crítica. Pero bueno, yo quiero tener un homenaje con Quillo Barrios. Quizá en ese caso lo que haga sea una portada hecha por Copilot, mis bien hallados. Es que quiero salir en una portada con Quillo y Álvaro de Grado quiere salir, y Trump también. Sí, Fons, quiero salir quiero salir con Álvaro de Grado y Quillo. A ver si Álvaro de Grado me presenta a Margarita. Sí, ya lo sé, viejo lascivo, ya sé, viejo paquidermo lascivo, ya sé que quieres salir con Margarita, pero bueno, no creo que sea posible, ya veremos. Margarita, quiero recordarles a todos ustedes que es la torre del ordenador de Quillo, eso es lo que se les debe decir. Y por ello se optó por una cosa más interesante, que es hacer una reseña, mis bien hallados y queridos suscriptores, del Buen Azar, que trata varios temas muy interesantes y nos lleva a una cuestión que el padre Fray Bernardo y yo hemos debatido, que es el tema de qué es lo que rige el mundo. ¿Es la providencia, como yo, como teísta y como católico creo, o estamos, o un ciego azar provocado por la materia, como piensan los grandes jinetes del ateísmo? Estamos hablando de Richard Dawkins, Christopher Hitchens, Sam Harris, que también es un activista en temas de política, Daniel Dennett, Comte Sponville o, por ejemplo, nuestro amigo Philip Pullman. Ya saben que Philip Pullman salió en la novela de La octava flecha, de James Agustín Hueta. Por cierto, tienen vídeo en el canal y yo se lo recomiendo, el vídeo de La octava flecha. Ya se aprovecha, y como siempre les digo, si este vídeo es de su agrado, por favor, compártanlo, posten comentarios interesantes
y denle like. Y el boca oveja siempre es muy interesante. Y suscríbanse. Yo ya les digo, si han encontrado este vídeo por casualidad, no, por casualidad no. Si lo han encontrado por obra de la providencia, por favor, yo les animo ciertamente a que lo hagan. Lo primero que debo decirles es que esta no es la primera novela que le he leído al señor Enrique Álvarez, gran amigo de mi queridísimo Juan Manuel de Prada, con el que me encontré en esa maravillosa discusión que tuvo, o mejor dicho, debate que tuvo con... A ver, que ya saben, esto no me lo he memorizado, caballeros, ya saben ustedes que siempre lo que hago es memorizar mis críticas. ¿Con quién habló Juan Manuel? Fue el viernes, espera a ver, bla, 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 bla. No, esto no. Fue, sí, con Jesús Ruiz Mantilla y con Patricia Marín Cepeda. Esta última era una profesora de filología clásica, de filología hispánica, si no me falla la memoria. Y el otro había escrito... Ya se les hablará de ese tema porque quiero dejar inmortalizar ese maravilloso debate que tuvo Juan Manuel de Prada con el señor... Otra vez. Con el señor, creo que se llamaba, habíamos dicho que se llamaba Pérez Mantilla, sí, a ver, sí, Jesús Ruiz Mantilla, perdonen, y con Patricia Marín Cepeda, y también quiero hablarles, por ejemplo, de la interesante conferencia pronunciada por el señor William Dalrymple, el autor de la Ruta Dorada, mis bien hallados suscriptores, que tuvo con Alberto Garin. De hecho, ayer, si vieron, antes de ayer, cuando se grabó el vídeo, de la búsqueda de San Aquino, creo que hablé algo del tema del arte, ¿no? Pues miren, una de las cosas que a mí me gusta, que al viejo Fonch le gustaría hacer, mis bien hallados suscriptores, venga tú, Trumpi, quédate aquí presidiendo mientras tanto. Espera, mientras encuentro el libro que estoy buscando, Trumpi me sustituirá. Sí, Fonch, no te decepcionaré. Vale, muy bien, eso es lo que quiero, mi hermoso y bello paquidermo. Pues miren, este es el libro, caballeros, que se va a reseñar para todos ustedes. Este es un libro, me gustaría hacerlo también, ya saben ustedes que yo soy un gran amante del arte, y este es el libro que me encantaría reseñar. Se lo compré a mi querida Soraya y me gustaría tratar el tema del arte. Además creo que tiene unas tesis un poco controvertidas, Alberto Garin, y me gusta. Y también es alguien que le gusta muchísimo a mi amigo José Antonio, a quien mando un abrazo, ya sabéis, José Antonio, suscriptor, amigo, y él y yo hemos hablado algunas veces sobre fútbol, en el canal del tío Alberto, real. Él es, si no el primero, seguramente el segundo a muy corta distancia del canal de Quillo Barrios. Eso es lo que se les quiere decir. Por cierto, también quería dar las gracias a Teleco Calvo por la ayuda que nos ha prestado. Ya saben ustedes que Trumpy y el Alien tienen una magnífica relación. El Alien de nuestro querido Teleco Calvo. Sí, Fonch, le tengo cariño al Alien del Teleco. Eso es lo que se les quiere decir. Pero bueno, es un tema muy interesante el que plantea esta novela. Esta novela que está ambientada en el franquismo. Ya les hemos dicho que este es el cuarto libro que se le ha leído al escritor Enrique Álvarez. El primero fue Soñar en serio. Y luego está Un Dios no del todo cruel, que son una serie de ensayos que publicó. La crítica que se subió a nuestro canal, Marta, y es que se parece más a esta. Esta es a la que más se parece porque es una novela coral. La que me han hablado maravillas que no he podido leer es La sonrisa de la Virgen, Garabandal, La sonrisa de la Virgen, donde se trataba el mismo tema que en Marta. ¿Cómo es posible que el hecho de que la Iglesia no reconozca las apariciones de Garabandal, el efecto que tuvo en la religiosidad de la gente y en la pérdida de la fe? Y aquí se trata un tema muy parecido, mis bien hallados suscriptores. Lo primero que se debe decir es una cosa. ¿Qué es lo que condiciona nuestras vidas? Como dice, y esa es la tesis principal del libro, más incluso que una de las subtramas, que son los casos de abusos sexuales en el tema de la Iglesia. Sí, este tema tan delicado lo trata el escritor Enrique Álvarez Fernández, y por ello es tan importante darle voz. Recientemente estuve viendo un vídeo de Tectón, yo no me escondo, yo reconozco yo les digo cuáles son los canales que yo más frecuento, tratando este tema, y desde luego es un canal eclesiástico y católico, Tectón. O sea, lo que se quiere decir es que no podemos callar ante esta vergüenza, y tenemos que hacerlo. Esto nos ha hecho muchísimo daño y ha escandalizado a los fieles y ha alejado a muchos.
teníamos que haber protegido a estas personas y las hemos abandonado. Sí, las hemos porque yo soy parte de la Iglesia como católico y por eso es muy importante. Yo cuando era joven, cada vez que aparecía un caso de abusos sexuales me echaba a temblar porque corcho, sabía que esto... Yo pensaba ciertamente que esto destruiría, pero la Iglesia no puede ser destruida por estas acusaciones. Estamos protegidos por el Espíritu Santo y las fuerzas del infierno no prevalecerán. Y eso es lo que quiero decirles. Por eso, si hemos hecho algo mal, tenemos que corregirlo. Es nuestra obligación y no callarnos. Y esto más o menos también lo comparten, por ejemplo, mi amiga, la escritora Irene Masia, o por ejemplo la escritora Dawn Eden Goldstein. Eso es lo que se les quiere decir, por citar algunos casos. Este tema también ha sido tratado en la ficción, por ejemplo, por el escritor de ciencia ficción, también Jim Wolfe. Hablo de escritores católicos y no de buitres, carroñeros, que lo que buscan es hacer daño a la Iglesia con este tema. Es un tema que ya ha sido tratado en varias películas de forma interesante, por ejemplo. Tenemos, si ustedes se recordarán seguramente la película de La duda del escritor John Patrick Shanley. Le recordarán ustedes a Shanley porque hizo otra película llamada Joe contra el volcán, una película de influencia capriana muy interesante que yo les recomiendo a todos ustedes. Es una joya, protagonizada por Tom Hanks y Meg Ryan, que tiene un toque un poquito a Saroyan y también un poquito a William Somerset-Maugham, un hombre que está en un trabajo frustrante y destructivo, que piensa hipocondríaco, que piensa que tiene una enfermedad grave, le han diagnosticado que va a tener una enfermedad y decide, decide firmar un trato. Dice, si usted acepta tirarse y arrojarse a la boca de un volcán, le vamos a pagar los últimos meses de su vida. Me parece una película bellísima, yo se la recomiendo, además con trama romántica, o sea, yo personalmente les recomiendo esa joya. Luego, por ejemplo, están películas que han tratado el tema como Evelyn. Evelyn no trató tanto el tema de los abusos sexuales, pero sí el maltrato, como el paternalismo. O sea, es una película maravillosa de Pierce Brosnan, con Alan Bates también, que salía en esa película. Fue una de las últimas películas del gran Alan Bates, por ejemplo. Pierce Brosnan, Alan Bates. Y luego Stephen Rea, que hace un papel extraordinario. No sé si Aidan Quinn también salía en la película, eso es lo que se les quiere decir a todos ustedes. Es una película que, a pesar de que trata un tema muy espinoso contra el Estado irlandés y la Iglesia católica, lo hace de forma envidiable y extraordinaria. Y luego quiero recordarles el maravilloso caso, y luego y luego una película que se me olvidó decir y se tenía que haber hablado de ella, y es la película de Calvary, que además que va a tener es la que más relación tiene. Calvary, ya saben ustedes, el asesino es una persona que ha sufrido abusos sexuales por parte de un sacerdote y entonces decide amenazar. Es decir, dice que a un sacerdote al azar, que no es el sacerdote que ha abusado de él, dice que lo va a matar y que cuenta las últimas horas de este sacerdote con su feligresía y cómo arregla sus asuntos. Es una película protagonizada por Brendan Gleeson. Yo no la he visto, pero me han hablado muy bien de ella. Eso sí, me dijeron que la fauna parroquial del sacerdote interpretado por Brendan Gleeson era muy peculiar, esa fauna parroquial, y eso es lo que se les quiere decir a todos ustedes. Y aquí nos vamos a internar en un jardín, o sea, vamos a ver, por supuesto, Spotlight, crítica aplastante, me parece la película más asquerosa, la película de McCarthy me parece asquerosa y demagógica, es precisamente ese tipo de películas de las que hay que huir, y esa es la que el catolicismo zombie, como dice mi querido Juan Manuel de Prada, alaba. Y eso es lo que tendría que haber dicho desde el principio. Enrique Álvarez es un escritor que es uno de los grandes amigos de Juan Manuel de Prada y este es uno de los escritores que más admira. Por eso se le está dedicando tanto tiempo en mi canal, aunque a mi admirado Juan Manuel de Prada no le gusten. Primero, las críticas enormemente largas y que desvele detalles de la trama. Pero lo interesante no es tanto desvelar detalles de la trama, sino lo importante es ver ¿qué es lo que este libro me ha inspirado, qué me ha evocado, a qué otros libros me ha llevado? Eso es lo verdaderamente importante. Y es interesante ver cómo
¿Cuáles han sido las influencias de este libro, de las que luego personalmente se hablará? Pero es necesario remontarse hasta el asunto. El tema de los abusos sexuales hay recientes estudios y análisis han intentado demostrar que los abusos sexuales en la Iglesia se produjeron antes. Eso es lo que se produjeron antes, mis bien hallados y queridos suscriptores, que se produjeron antes del Concilio Vaticano II. Pero oye, yo creo que esa mundanización de la Iglesia y esa cesión al mundo, que en nuestra opinión algo tuvo que ver el Vaticano II, o por lo menos las personas que lo interpretaron, a lo mejor no el Vaticano II, pero sí las personas que lo interpretaron. Yo creo que esto ha sido tratado por varios novelistas, algunos que como que perdieron la fe, como Brian Moore, o por ejemplo Morselli, este hombre que se acabó suicidando, Morselli, o por ejemplo Bruce Marshall en la maravillosa Los Cosacos, que en realidad son dos novelas, Los Cosacos, Mars I y Pedro II, que ahí es lo que satirizaba maravillosamente, es muy importante decirlo. Yo creo que es evidente que para mí la revolución sexual ha tenido mucho que ver. Yo les recomiendo un libro, La Revolución Sexual Global, escrito por la escritora alemana y gran apologeta católica Gabriele Kubi. Fue editado por la editorial Didáscalos del padre Cervera, mis bien hallados y queridísimos suscriptores. Yo se lo recomiendo, y también un libro maravilloso de Adán y Eva después de la píldora, editada por la editorial de Mary Eberstadt Tedeschi. Yo quiero recomendarles las cartas, el homenaje que hizo a las cartas de un diablo a su sobrino. Hizo un homenaje donde era una niña malvada a la que le escribía cartas a Richard Dawkins diciendo cómo alejar a la gente de la Iglesia. Es una niña malvada y psicopática. Eso es lo que se les quiere decir. Pero yo creo que hay que tener en cuenta unas cosas. Yo creo que la influencia nefasta, por ejemplo, yo creo que ha sido la plutocracia y el globalismo lo que ha sido la clave para mi modo de ver. Ya desde la plutocracia, o sea, el poder del dinero ya había intentado socavar el poder de la Iglesia, y por ello había fomentado la revolución sexual. Tenemos que tener en cuenta cuáles son los principales responsables. Sigmund Freud, despenalizando este tema, por ejemplo, Reich, por ejemplo, Alfred Kinsey, por ejemplo, Mooney. Yo creo que son los hombres que Havelock Ellis, estos son los hombres que hay que hacer, y luego ya hay que recurrir a mayo del 68. Hay un momento muy valiente, la ley, cuando el escritor y novelista Maxence van der Merwe intenta valientemente una cruzada para acabar con la prostitución. La ley Marte, por ejemplo, que se llama del año 1946. En ese, Maxence van der Merwe es un libro del que vamos a hablar en este canal. Me gustaría escribir una reseña del libro de Una esclavitud de nuestro tiempo, que es una condena brutal de la prostitución y que trató de acabar y erradicarla en Francia. No lo consiguió porque ciertamente no Maxence van der Merwe fue traicionado por esta izquierda, que en un principio parecía que era su aliada. Fue traicionado por ellos. Y sobre todo por mayo del 68, que fue algo fomentado que fueron los yuppies al final los que organizaron esto. Esto estuvo organizado desde el principio, mis bien hallados y queridos suscriptores. Pensad en todos. Simone de Beauvoir, Jean-Paul Sartre, Daniel Cohn-Bendit, que además ese llegó a tener líos extrajudiciales por estos temas. Recientemente salió también un escritor francés que dijo esto, Roland Barthes. O sea, estos son los escritores que llegaron a firmar un manifiesto diciendo que estaban a favor de las relaciones de menores, de adultos con menores, despenalizando todo esto. Incluso la diputada de Podemos y también pareja sentimental del señor Pablo Iglesias, Irene Montero, decía que había que permitir esto y que los niños, si consentían, pues podían tener relaciones con adultos. Esto lo dijo ella, ojo. No me lo estoy inventando, eso es lo que se les quiere decir. Curiosamente, quien denunció esta situación tan terrible, tuvimos un apoyo insospechado, y eso es lo que se les quiere decir, y fue el caso de Pierpaolo Pasolini, que vio bien claro que esto venía de lo que venía de la plutocracia globalista yanqui y también de la escuela de Frankfurt, que eran los que estuvieron detrás de todo esto. Eso es lo que se les quiere decir, y que lo que querían con esto de la revolución sexual era sujetar al pueblo. Eso es lo que y esclavizarlo, y sabían.
y además era una forma de imponer las visiones, el control de natalidad y su visión neomalthusiana. Por eso es tan importante denunciar esto, mis bien hallados y queridísimos suscriptores. También, por ejemplo, escritores como Margaret Mead, por ejemplo, donde se inventó todo lo que dijo de la Polinesia. Margaret Mead era mentira. Y luego ya, por supuesto, llegó eso, la legalización del aborto. Ya antes habían trabajado en introducir el divorcio, eso es lo que se les quiere decir. La Revolución Francesa empezó en el siglo XVIII y luego ya, pues, llegó el propio Karl Marx y Engels, habían atacado a la familia. Hay una obra, y luego fue la Unión Soviética, pero al final, donde la verdadera amenaza no sería tanto la Unión Soviética, aunque introdujo el aborto muy pronto. Y luego tenemos a Alexandra Kollontai en todo esto. La verdadera amenaza, como dijo Chesterton, vino de Manhattan, vino de la América liberal y plutocrática y globalista, vino del capitalismo. O sea, hay que condenar todo, el capitalismo, el socialismo, el comunismo, el anarquismo. Todos los ismos están malditos y podridos y buscan al final destruir a Dios y su obra, y por eso son malos, y hay que luchar contra ellos, mis bien hallados y queridísimos suscriptores. Por eso es tan importante lo que se les está diciendo aquí. Seguramente me esté dejando algo importante, pero yo creo que es conveniente ya empezar esto. Nos habíamos quedado en que una de las obras es... sí, ya creo que hemos hablado un poco de esto. Esto también es una novela, igual que Marta Marta, esta es una novela coral. Y yo creo que ha sido muy influida, por ejemplo, por... bueno, por ejemplo, yo creo que ha copiado muy bien Es una novela que está ambientada en el tardofranquismo, y uno de los acontecimientos más importantes de esta novela es el atentado contra Carrero Blanco, que cambió, por ejemplo, la dirección política de España, es evidente, y es tan interesante. Esto se analizará desde el punto de vista del señor Lagartos, por ejemplo, que el fiscal que está escribiendo, bueno, el juez que está escribiendo aquí una novela como si fuera Robert Travers. Y también, por ejemplo, está el caso de Amy, por ejemplo, el caso de su esposa. De hecho, la conversación que hay al principio, porque directamente el personaje principal, aunque no es el que más sale, por ejemplo, es el personaje de Adrián Arias, y que está internado en un colegio. Su padre, después de la muerte de su madre Concha, pues se ha ido a dar un curso a Estados Unidos, y ha internado a su hijo en un colegio interno de frailes. Eso es lo que se les quiere decir. Y el chico también está un poco desestabilizado, por ejemplo, porque le ha dejado a Anushka, que es la ahijada de quien es ahijada Amy, el personaje un poco más desagradable de esta novela, pues era la novia de este muchacho, pero rompió con él, y esta mujer tiene una visión más metafísica y está buscando más. Es la hija, por ejemplo, de un médico llamado Rosendo y una mujer llamada Beatriz, y es muy interesante lo que nos cuenta. De todas formas, muchas de las cosas que ven aquí ya estaban descritas en Marta Marta, por ejemplo, eso es lo que se les quiere decir, y le cuenta algo alucinante al personaje de Lagartos, que es el juez. Le cuenta algo muy interesante, y lo vemos desde el punto de vista del personaje más odioso y repulsivo de la novela, no el peor, que hay un personaje aún más peor, más desagradable, pero es un personaje egoísta y esa es la cosa. Yo creo que si le tengo que poner una pega a la novela del escritor Enrique Álvarez, quizás es que es tan real, es una novela realista que imita maravillosamente bien la literatura de los años 50. Pienso en Camilo José Cela, por ejemplo, con La familia de Pascual Duarte, por ejemplo, o La colmena. Pienso en Miguel Delibes, en El príncipe destronado, por ejemplo, o El hereje, o 5 horas con Mario. O sea, es una visión muy hostil. Martín Santos, el autor de Tiempo de silencio, por ejemplo. Aldecoa, también es muy interesante meter aquí Aldecoa. Los fragmentos del Apocalipsis de Gonzalo Torrente Ballester. Tiene también el catolicismo combativo de Carmen Laforet. La nada o la mujer nueva. Es muy interesante también Zunzunegui. Hay una crítica a la burguesía. Pienso en La úlcera, por ejemplo. De Zunzunegui, un escritor. Yo creo que el autor ha escogido maravillosamente bien, ha imitado maravillosamente bien la literatura de los 50, y esa que fue mucho más crítica con el franquismo que, por ejemplo,
la ha imitado, y que ya, por ejemplo, imitó maravillosamente Juan Manuel de Prada en esa maravillosa novela Me hallará la muerte, que imitaba muy bien hasta el lenguaje y la forma en que se comunicaban. Eso es lo que se les quiere decir. Hay mucha gente que le reprocha de Prada, pero de Prada adapta maravillosamente. Ya fue en El Castillo de Diamante, por ejemplo, ya adaptó el maravilloso lenguaje o la prosa del siglo de oro, pues aquí adaptó maravillosamente la década de los 50, de la que ambos son grandísimos admiradores. Eso es lo que se les quiere decir. O sea, también es muy interesante ver la visión, cómo se critica por ejemplo, es interesante comparar este libro, por ejemplo, con Fernando Vizcaíno Casas. Sé que me han dicho que no es así, que no es interesante y que yo creo que son hostiles, por ejemplo, Enrique Álvarez y Fernando Vizcaíno Casas, pero por el contrario, pienso lo opuesto. Creo que, a pesar de que es un poquito más viva la Virgen en Fernando Vizcaíno Casas y que apela más al humor, yo creo que hay una crítica, por ejemplo, al progresismo dentro de la Iglesia, que yo creo que tanto Enrique Álvarez como Fernando Vizcaíno Casas comparten, y yo creo que es importante dejarlo aquí, dejarlo caer y que esté aquí presente, mis bien hallados suscriptores. Es muy importante que contemos esto, mis bien hallados y queridos suscriptores. Y luego está, por ejemplo, Mercedes Alisach. Es verdad que es otro mundo, no es una ciudad de provincias casi levítica como es León lo que va a contarnos, sino lo que nos cuenta ciertamente, mis bien hallados suscriptores, es la podredumbre de la burguesía catalana y la inminencia de una iglesia más progresista en la gangrena. Esa escritora Mercedes Alisach llegó a decir de mi queridísimo Juan Manuel de Prada que era valiente como un león. Es una novela es la novela de ella que más me ha gustado y sería muy interesante decirlo. Y esto no lo he dicho en mi crítica. Ya saben ustedes que ustedes tienen trato de gente muy importante. Ustedes son unos privilegiados. Ya quisieran en Goodreads que yo escribiera unas críticas, esta información que les estoy dejando caer a cuentagotas, mis bien hallados suscriptores. Lo que estamos diciendo es que el protagonista ha visto algo que no tenía que ver y entonces ha intentado contárselo. Tenemos que tener en cuenta una cosa, es muy interesante comparar al personaje de Adrián Arias, el protagonista, es interesante compararlo, por ejemplo, con Fernando Navales. También está movido por el resentimiento, pero no solo está movido por el resentimiento, sino que lo que busca este personaje es intentar evitar que su amigo siga sufriendo los abusos que está sufriendo por parte del colegio. En el colegio, eso es lo que se les quiere decir. Estamos hablando del personaje de Martín, que es hijo de otros personajes que van a salir aquí. De Senén y Blasa, por ejemplo. Eso es muy interesante. Se les debe decir una cosa, que esta novela también tiene muchos guiños literarios, por ejemplo, al realismo mágico. Pienso a Onetti, a García Márquez, también habla de Pantaleón en La visitadora. O sea, es un hombre que Lagartos el juez es una persona que le gustaría ser un literato, un escritor, y ya está trabajando en algunos casos y quiere novelarlos. Por ejemplo, a mí me recuerda un poco a Robert Travers, del autor de Una anatomía de un asesinato. Por eso es tan interesante, mis bien hallados suscriptores, y dejar caer esta comparación. Por ejemplo, es muy interesante. O sea, por ejemplo, el personaje de Alfonso de Varela, que es un monje, pues lo vemos aquí, por ejemplo, mis bien hallados suscriptores. Es una novela que, al ser coral, no se centra solo en Adrián. Adrián aparece muchas veces y a cuentagotas. Pero, por ejemplo, más importante que Adrián no es la cámara, o sea, el narrador no se fija solo en Adrián. O sea, de hecho, es uno de los personajes en los que menos repara. Es la clave, pero no es el personaje que más aparece. Eso es lo que se les quiere decir a todos ustedes, mis bien hallados suscriptores. Adrián Arias no es el personaje que más aparece en la novela, sino al revés, por el contrario. De hecho, esto trata lo mismo que Garabandal, o La sonrisa de la Virgen, o por ejemplo Marta Marta. Lo que se trata de influir es cómo el tema de los abusos sexuales influye. Eso es lo que se les quiere decir a todos ustedes. ¿Cómo influye el tema de los abusos sexuales en este grupo variopinto de personajes? Ya vamos a hacer una recapitulación. Estamos hablando
de Amy y de Lagartos, que este Lagartos está deseando intimar más con la hija de otro personaje que es el personaje de Lucio, que es también otro antiguo jurista, Lucio Vergel, y este Lucio Vergel, pues es una persona que desea que odia el régimen franquista y desea una mayor apertura, por ejemplo, y desea la democracia, la llegada de la democracia, que piensa que va a solucionar todos los males. Estamos muy en la línea, por ejemplo, de estos escritores, de un Bergamín, de un Maritain, por ejemplo, de un Bernanos. Vamos en esa línea, esa tercera vía. O sea, ya saben ustedes que un escritor que a de Prada le desagrada, pero yo creo que es necesario traerlo a colación. Estamos hablando del católico Pompier, estamos hablando de Paul Claudel, llegó a avisar del peligro que representaba que la democracia y los derechos humanos fueran el motor y que fueran lo que guiaran a la Iglesia, que era lo que le reprochaba tanto a Maritain y a Bernanos. De ahí que esos dos tomaran la posición incluso Mauriac tomaran la posición que tomaron en la Guerra Civil Española. Ese tema lo vamos a tratar si es que algún día subo al canal la reseña, por ejemplo, de Los cipreses creen en Dios, de José María Gironella. Es muy importante también tener esto presente, mis bien hallados y queridos suscriptores. Es muy importante tener esto presente, mis bien hallados y queridos suscriptores. Pues él más o menos quiere que el personaje de Lagartos quiere tener, a pesar de estar casado con Amy, una mujer que uno de los problemas es que no le da hijos. Esa es una de las subtramas. Yo debo reconocer que es la subtrama que menos me ha gustado, la del personaje de Lagartos y de Amy. O sea, hay personajes que te pueden gustar más y otros que te van a gustar menos, mis bien hallados y queridísimos suscriptores. Eso es lo que se les va a decir a todos ustedes. Es lo que me puede gustar más o menos, eso, a algunos personajes. Y esta es la subtrama y por desgracia se le dedica mucho tiempo. Se dedica mucho tiempo a esta subtrama. Es que lo interesante es ver la acción desde el punto de vista de un tercero, no tanto de Adrián, sino de un tercero. Eso es lo que se les quiere decir. Nos encontrábamos en que hay más personajes interesantes en esta novela. Pues quiere tener una relación con Salomé, y esta mujer, aparte de sus tendencias izquierdistas, también es una mujer que que tiene un marido del que se quiere divorciar y porque Genaro, creo que se llamaba Genaro el marido de Salomé, se llamaba Genaro y trabajaba lejos y no se ocupaba, y el odio que siente hacia Dios es porque tiene una hija que tiene una discapacidad psíquica y de ahí ese odio contra Dios. En el caso de Lucio Vergel el problema es este. Lucio es una persona que antepone el tema de la política que antepone a las amistades y a la gente. O sea, no le importa el protagonista, lo que importa es que gane su cruzada política, imponerla, y que salga, y además va a salir lo que él quiere. Al final va a llegar la transición y se va a pudrir un poco todo esto. O sea, todo, en cierto sentido es muy interesante y esto es un tema que íbamos a tratar. La democracia no es el mejor sistema político, es el menos malo y eso hay que tenerlo. Y como trataba, por ejemplo, Aristóteles en su política, o por ejemplo, vio también Alexis de Tocqueville y también, por ejemplo, el presidente Abraham Lincoln. Eso es lo que se les quiere decir, que era el menos malo. Y al final lo hemos convertido en una especie de religión, en una especie de antropología que al final busca rivalizar con la religión. De ahí que, al final, si una cosa nos eleva y nos hace mejores cristianos, es el mejor gobierno. Si, por el contrario, es un sistema que lo que busca es la disolución y la destrucción y la condenación de las almas, entonces es malo y es cuando empieza a fracasar. La democracia es un buen sistema si permite esto. En cambio, si no, es que va a fracasar y se va a hundir. Eso es lo que se les quiere. Y estamos ahora yendo al colapso. Estamos viendo un poco al colapso y hemos visto cómo la democracia ha degenerado. No ya en una demagogia, que sería lo más deseable, sino ha degenerado en una oligarquía. Y también pasa una cosa, el pueblo cada vez está más embrutecido, más degradado, es cada vez más depravado, más vil y cada vez ya no se guía por el bien común ni por votar lo que es lo mejor para él. Y a veces no hay candidatos buenos a los que votar. Ahora lo que busca es guiarse por sus propios intereses. Cuando la gente vota, ya no vota lo mejor o lo menos malo, ya no busca
vota al que le favorezca, y eso estamos viendo, y también por eso están volviendo a prácticas absolutamente caciquiles, manipulación por voto por correos, por ejemplo. Estamos viendo cómo se manipula el censo, estamos viendo cómo se intenta comprar al votante. Ya lo único que falta es que voten los muertos, y creo que ya se ha hecho. Hemos visto procesos muy, muy discutibles. En Colombia, por ejemplo, lo hemos visto. En Brasil, la victoria de Biden en Estados Unidos. Hemos visto cómo, si a un candidato no gusta y gana, como en Rumanía, cómo se repiten las elecciones, se anula candidaturas hasta que salga, por ejemplo, lo que quiere. Eso también se debe decir. Campañas contra líderes que no secunden una agenda globalista. Esto debemos decirlo así. La democracia se va a podrir y se va a corromper, igual que pasó en la época de entreguerras. Solo espero que lo que venga no cometamos el error de caer en, por ejemplo, ni en los fascismos, ni en el nacionalsocialismo. Eso es lo único que pido, ciertamente. Y, por supuesto, tampoco en una revolución comunista. Mira los países caribeños cómo están. Cuba y otros países, en qué situación se hallan. Todos los países que apuestan por la izquierda son un suicidio, así de claro. No solo se degrada y se destruye la condición humana. Yo vuelvo a repetir que no es fácil, ciertamente, que al final de lo que se trata no es de un sistema político, sino de lo que se trata es de conseguir la salvación eterna de nuestra alma, mis bien hallados suscriptores. No les he hablado de uno de los personajes más interesantes de la novela. Estamos hablando de... Ya saben, no les dije que... Me parece, no sé si les dije que Martín era el hijo de Blasa y Senén. Y ahí es donde otro personaje que tiene... Y aquí esto nos sirve para presentar la novela, por ejemplo, de Enrique Gil Carrasco, del Señor de Bembibre. Aquí se nota ese componente. Ha tratado un montón de escritores y es muy interesante los guiños literarios y las referencias a obras de la literatura, como por ejemplo, esta es una novela que habla de la disolución de los templarios en el siglo XIX. Eso es lo que se les quiere decir. Pero el personaje más interesante quizás sea el sacerdote, un sacerdote activista que recordaba un poco a la Marta Baturren de la novela de Marta Marta. Este sacerdote Horacio, mis bien hallados suscriptores, es un hombre que se está dedicando al activismo político. También se siente muy incómodo. Es un sacerdote de la nueva espiritualidad vaticano-segundona, como diría Juan Manuel de Prada, creo, y se dedica más al activismo, a las causas sociales. Tiene un amigo misionero también en Venezuela, y a él le gusta, y él sabe una cosa, o vuelve a ser misionero, dedicándose a una especie de activismo propio de, ¿cómo se les diría?, de la teología de la liberación, o vuelve a eso o pierde la fe, o sea, no le queda más remedio. Es un personaje que está a punto de saltar. Con todo, el personaje de Lagartos no le gusta porque defiende un catolicismo muy antiburgués, o sea, es un sacerdote con una crisis de fe, como podría pasar, por ejemplo, en novelas como El poder y la gloria, por ejemplo, es muy interesante. El poder, como en obras de Graham. No, San Manuel Bueno Mártir. Primero hay que poner de hecho, Miguel de Unamuno es uno de los personajes, uno de los autores a los que se va a referir el autor Enrique Álvarez. Eso es lo que se les quiere decir. Luego, pues podemos recurrir a joyas como El poder y la gloria, por ejemplo. Y también, por ejemplo, El cónsul honorario también. Es muy interesante, por ejemplo, comparar a Horacio con el padre Rivas. Y curiosamente, algo que podría haber destruido a este personaje, el personaje de Horacio, por cierto, también es muy interesante la relación que tiene con una de las feligresas. En este caso estamos hablando de Marisela, una mujer beata, muy, muy pía, que está casado con un marido materialista y quiere que le ayude. Y es una mujer que está dándole dinero. O sea, este es un hombre que se dedica a los temas más sociales. O sea, es progresista social, se dedica a eso, a un poco, pero aún así es capaz de ganarse el aprecio de las gentes. Yo pienso también en las conversaciones que tiene con Rosendo. Además, es un hombre que parece salido de una novela de Bernanos. Está continuamente agotado. Se ve, también tiene una cierta tendencia a la hipocondria también, es muy interesante. Tiene algún toque también de J.F. Powers, también, un sacerdote, o por ejemplo, algunos sacerdotes como el obispo de Bruce Marshall, por ejemplo. Es muy interesante comparar al padre Horacio, que es la clave. Curiosamente, al final llega a saber el hecho, o sea que los hechos que se están produciendo en el colegio, en el que también está. O sea, es muy interesante conocer que lo del rector está Aniceto, está el vicerrector, que es buena gente a pesar de ser un borrachín, el padre Manuel, un hombre muy severo, pero
pero justo, y que siente cierta debilidad por Adrián a pesar de que lo trata un poco como horca y cuchillo. Y luego está Alfonso Varela, que en fin, pues no me hagan hablar de este personaje que deshonra y mancha mi nombre. Eso es lo que yo le... Mancha ese nombre tan bonito que dio a 5 reyes de Aragón, 13 reyes de España, no sé cuántos duques de Nápoles, o sea, es manchar. ¿Cómo puede manchar un nombre tan hermoso? Por ejemplo, poetas como Lamartine o Daudet, o Alfonso Alais, por ejemplo. ¿Cómo se puede manchar un nombre tan bonito como el nombre de Alfonso? Por favor, es un nombre que me gusta muchísimo y que llevamos por Alfonso María de Ligorio. Eso es lo que se les quiere decir a todos ustedes. Un santo que no cometió pecado mortal en su vida. Bueno, sí, una vez defendió una causa una causa injusta, pero le engañaron. Eso es lo que se les quiere decir. Ese patrón de Santa Águeda de los Godos. Creo que, como ya ustedes saben, le dediqué un vídeo en mi canal a San Alfonso María de Ligorio, uno de mis santos favoritos. Y su amor por la Virgen María. Por Dios, menuda rata despreciable, don Alfonso Varela. Ya, sí, ya sé que no debería rebajarme a insultar a un personaje de ficción, pero oye, es que no queda otra. Eso es lo que se les quiere decir. Pues lo que debería hundir a este personaje, curiosamente, es lo que termina... O sea, lo que debería destruir la fe. Es precisamente lo que encuentra ya algo por lo que luchar. Y esto es lo fascinante. También es muy interesante analizar el caso del Scarus, un sacerdote con el que se ha confesado Adrián. O sea, Adrián se ha confesado con él, pero este hombre no sabemos si este hombre que ya está en una enfermedad terminal, no sabemos si está en sus cabales o es que guarda una lucidez. Y le advierte a Horacio contra algo ya en lo que no cree, contra el demonio. Es fascinante ese tema. Creo que fue uno de los momentos más grandiosos de la novela. De hecho, a mí lo que me gustó, por ejemplo, fue el tema del diario. O sea, la peripecia vital, por ejemplo, de este sacerdote que sigue una línea unamuniana, o por ejemplo, también una línea, por ejemplo, a Paul Bourget, por ejemplo, que es un amante de la psicología, es Paul Bourget, un escritor que ojalá algún día pueda leerle porque me muero de ganas de leerlo. Es muy interesante analizar, y además es que es curioso porque aquí vamos a ver cómo el azar aparece varias veces en el tema de los personajes. Cómo en el momento en que un personaje va a hacer algo malo, cómo al final se acaba redimiendo. Por ejemplo, es verdad que comete un error muy grave el personaje de Horacio, comete un error muy grave y llega a un encontronazo con Adrián que va a ser decisivo para esta novela y lo va a cambiar absolutamente todo. Eso va a ser muy importante, pero curioso, un personaje que seguramente, si ciertamente no le pasara lo que pasara, seguramente el hecho de que le pase lo que le pase hace que seguramente haya podido salvar su alma. O sea, que haya podido salvar su alma y haya acabado como un sacerdote querido y prestigiado. ¿Cierto? Eso es lo que se les quiere, eso es lo que se les quiere decir. Eso es clave. O sea, hay un personaje que también me gusta mucho, que es el personaje de Alicia, que es una profesora de literatura que tiene un novio muy celoso llamado Armando y que siente una atracción tanto por el padre y el hijo. Aquí es un tema que no hemos contado, pero aparece otra de las consonancias del tema de Juan Manuel de Prada, que también le fascina, que es el tema de el incesto. El incesto también aparece, o sea, la fascinación, o sea, este tema aparecía, por ejemplo, en la Biblia. Pienso, por ejemplo, en el Génesis, cuando, por ejemplo, Rubén y Jacob comparten a la misma esclava. O sea, pues pasa aquí lo mismo. O sea, que el padre y el hijo comparten comparten al amante. O sea, hay un momento en que el protagonista empieza a sentir una fascinación sexual por un personaje muy liberado en el tema sexual. Y a mí es un personaje que a mí me gustó mucho. Yo suelo sentir predilección por las MILF, o sea, por las mujeres que sienten atracción por los hombres más jóvenes que ellas. O sea, a mí estos personajes, las mujeres maduras, a mí me gustan muchísimo. Yo debo reconocerlo, que a mí me gustan muchísimo las MILF. Eso es lo que se les debe reconocer y me encanta. Yo reconozco que me siento más fascinado por las mujeres maduras, de entre 50 y tantos o por ahí, que por mujeres más jóvenes, aunque también me gustan las mujeres jóvenes. Eso es lo que... Y por eso el personaje me gusta. Por ejemplo, el tema este de las perversiones sexuales son tratadas en el colegio y se cita, por ejemplo, a un doctor muy famoso, que mi padre llegó a conocerlo, al doctor López Ibor. O sea, es muy interesante cómo
la reconstrucción también de la época del tardofranquismo. Esto hace que esta novela del buen azar sea tan interesante y tan fascinante. Eso es lo que se les quiere decir a todos ustedes, mis bien hallados y queridísimos suscriptores. También es muy interesante, por ejemplo, también la historia de Anushka y sus padres, Rosendo y Beatriz, cómo lo que puede ser algo maravilloso, como es posiblemente que en la familia haya una mística o una santa, puede adquirir tintes tan oscuros y siniestros. Eso es lo que se les quiere decir. Yo debo reconocerles que el gran problema que yo le veo a esta novela, mis bien hallados y queridos suscriptores, es que de verdad, no hay ningún personaje que te pueda caer bien al 100%. O sea, cada uno tiene su aquel. O sea, por ejemplo, Adrián es que es un resentido, es un amargado, es una persona que actúa con malicia, por ejemplo, cuando manda cierto anónimo. O sea, no es muy diferente, por ejemplo, es una versión antipática de Navales, aunque en este sí que tiene motivos para ser un resentido por todo lo que le hemos contado. Navales, por ejemplo, es que es una persona con talento y al que se ha postergado, pero este hombre es una persona que ha tenido una novia maravillosa, la ha perdido, ha muerto su madre, Concha, que encima era una tea furibunda. Esto, por ejemplo, el carácter rebelde del chico es por la madre, o sea, el padre es mucho más así, es un filósofo y se ha ido a dar clases de filosofía y es muy interesante su historia con Cotrina, una chica lituana que conoce en Estados Unidos. También tiene un hermano en Madrid con el que ve, o sea, por ejemplo, el personaje de Alicia, ese personaje que se siente fascinado por tanto por el padre y el hijo, pues lo que ocurre es que quiere hacer las funciones de la madre, eso es lo que se les quiere decir. Es una lástima, a mí me hubiera gustado que se hubiera indagado más en este personaje. Alicia ya lo hemos visto, es una mujer alegre, o sea, es una mujer alegre, no vamos a decir que sea una mujer libidinosa, ni depravada, ni lasciva, pero sí una mujer de vida demasiado, de moral demasiado laxa y demasiado alegre y muy tendente a sentir cierta pulsión amorosa por los personajes. Eso es lo que se les quiere decir a todos ustedes, mis bien hallados y queridísimos suscriptores. Pero es un personaje que cuando tiene que sabe lo que está pasando y cuando tiene que decirlo, no lo hace. Aniceto, para el rector del colegio, el prior, para salvar la reputación del colegio, ¿qué es lo que hace? Callarse lo que está pasando y lo que le está pasando. El personaje de Doña Blasa es tendente a la depresión. Su amiga Carmina es un poco me tomen todo. O sea, el personaje de Horacio cae también muy antipático. O sea, es una persona que está al borde de la creencia o la increencia. Y es una persona que se dedica al activismo sexual. Marisela, pues es una beata pía, que en realidad lo que le pasa es que tiene un materialista y está deseando. Salomé ya hemos visto lo desagradable que es, el odio que siente por Dios, y aparte que es una tentación viviente, y ya hemos visto el personaje de Lucio, como es el personaje del padre. Eso es lo que está más obsesionado con la política y la democracia y todo esto que con esto. O sea, hay, por ejemplo, y el personaje de Lagartos es un cínico. Es un tío que se acomoda a lo indiferentista y que se acomoda a todo, que se arrima al sol que más calienta. Y Amy es un personaje muy egoísta. Y el personaje de Rosendo y de Beatriz no terminan de ver la vocación de su hija. Y la hija, pues, digamos que es un misticismo hecho para atrás un poco. Hay una escena que es terrorífica, me refiero. Una escena que genera, ¿estamos ante una santa o estamos ante una persona con una neurosis y una psicosis brutal? En el caso de Anushka, yo ya tengo mi idea, yo creo que no. Y yo creo que estamos ante un personaje que es casi dostoyevskiano. Y de hecho, Dostoyevski es un personaje que aparece muy fuerte en esta novela. Yo creo que es el autor que más aparece. En otras novelas, por ejemplo, este es un escritor que estaba más cerca de una Flannery O'Connor, de un Julian Green, pero aquí yo creo que el autor que está más presente es, por ejemplo, Dostoyevski. La trama del suicidio también aparece. Es un personaje que está muy cerca de Raskolnikov, el personaje de Adrián Arias, y es muy importante. Ya saben ustedes que es la novela que nos marcó tanto a Juan Manuel de Prada como a mí. A él le marcó muchísimo la novela de Crimen y Castigo. Igual que a mí me marcó, por ejemplo, El Idiota. El Idiota porque por una experiencia similar que ya saben que le ocurrió a un amigo mío muy apreciado, que se metió en una especie de triángulo amoroso. Y por eso fue una novela que me impactó, aunque a mí la que más me gusta de Dostoyevski es Crimen y Castigo, igual que a Juan Manuel de Prada, pero es muy interesante comparar ese personaje balsámico. También es muy interesante el hermano,
ese hermano que siguiendo los pasos de Doña Concha la madre, Abelardo se llama ese personaje, también se ha alejado de Dios. Es uno de los momentos más interesantes es la conversación en la tumba. El personaje, cuando está Eugenio Arias, ese personaje que para mí es el principal responsable porque sabiendo que ha perdido a su madre, meterlo en un colegio con el trauma que arrastra y en un colegio tan oscuro y tan hostil, creo que no fue la mejor opción. Eso es lo que se les quiere decir. También por dejación también es el responsable, mis bien hallados y queridos suscriptores. Y va a ser el responsable de la tragedia que va a ocurrir, mis bien hallados suscriptores. Va a ser directamente el responsable, el personaje de Eugenio Arias. No hemos hablado de la trama policíaca, que también, porque ocurre un crimen en el colegio y la policía tiene que... Y el personaje de Samuel. Este es el que interroga a Alicia, la protagonista, esta mujer tan alegre, y esta es la que se calla, o sea, sospecha, a ver, no tiene pruebas, pero sospecha lo que está pasando y no lo dice. Y también, hombre, pues cuando ocurre lo que ocurre, pues deja solo al protagonista. O sea, tampoco es un personaje. Es verdad que, en honor a la verdad, el personaje de Alicia es un personaje que yo creo que escapa más o menos bien. O sea, hay un personaje que fortalece. Y luego está el personaje de Manuel, que es el vicerrector, que a mí es un personaje que me ha gustado muchísimo. Es un vicerrector borrachín que se dedica, que es una persona que a veces se le va un poco la mano con los alumnos, eso es lo... Pero en el fondo siento un cariño importante por el protagonista, por Adrián, y es el que sospecha la verdad, o sea, sospecha la verdad y de hecho lo averigua por los diarios de uno de los personajes, no les voy a decir cuál. Yo creo que es lo que más me gustó, el tema de los diarios, eso fue lo que más me gustó y es muy interesante. Esto ya hemos hablado un poquito de la subtrama, por ejemplo, pero el personaje de Samuel, por ejemplo, no consigue evitar, por ejemplo, que Ruiz y Pastrana le den una paliza al personaje de Adrián. No lo consigue evitar y encima se queda sin descubrir la verdad. Eso es lo que se les quiere decir a todos ustedes, mis bien hallados suscriptores. Se queda un poco sin eso, o sea, se queda así con... Es una novela cruda, realista, pero a diferencia de ese nihilismo, de esa amargura que había en la literatura de los años 50, de los escritores que ya les hemos citado, los Gonzalo Torrente Ballester, los Aldecoa, los Martín Santos, los Delibes, los Camilo José Cela, los Zunzunegui, no hay un determinismo y aquí sí que hay un pesimismo esperanzado y lo que se ve y es que es una cosa que yo creo que lo que me alejó un poco de la literatura española, salvo Miguel de Unamuno, no suele tratar el tema de la fe, o sea, lo que busca es, y además es que también hubo una cosa, la izquierda se apoderó de la ficción española de los años 50 y la utilizó, y se sirvió, por ejemplo, de Lázaro Carreter para hacer un manual y arrinconar. Escritores que eran favorables al franquismo, arrinconaos, y algunos se salva, yo que sé, pienso un Venceslao Fernández Flórez o un Cunqueiro por el tema idiomático, y ya está. Pero generalmente hay una hostilidad, o sea, escritor que apoyara al franquismo queda como si no hubiera existido. Y hay escritores que como no se adecuaban a las estructuras y a las etiquetas de la transición, pues se le echó a las tinieblas y se lo condenó. Miran ahora que están tratando de reescribir la historia, por ejemplo, con el caso de Pemán, por ejemplo, al que se está intentando condenar y relegar al olvido. Pemán, que más que franquista lo que era católico y monárquico, eso es lo que se les quiere decir. El personaje Pemán, eso es lo que se les cuenta. Por eso es así. Yo por eso me costó tanto empatizar con los escritores de la literatura española del 50. Me es imposible. Es verdad que luego puede rascar. Por ejemplo, el grupo poético del 98 tiene alguna cosita interesante. Tiene a Ramiro de Maeztu, tiene a Zorín, tiene un Amuno, que es el más interesante. Alguna cosita de Baroja, puede rascar, pero es que la generación del 14 tiene a de Ors, a Eugeni de Ors, que yo creo que... Pero es que te dan cuenta de que esos escritores te dan repelús. Azaña te da repelús. Gregorio Marañón es un gran hombre, pero también utiliza... ¿Qué es lo que utilizan? El pasado republicano del mismo. Yo qué sé, miró Ortega y Gasset, es gente que te echa para atrás. Y no hablemos del grupo poético del 27, que casi todo el grupo poético 27 estaba más o menos, tenía ideología izquierdista. Y no hablemos del 36, de Blas de Otero, Gabriel Celaya. Es que se te cae.
Y luego la generación del 50 que se dedicaba a describir la miseria de la posguerra, pues hombre, también hace que se te caiga un poquito. Que eso es lo que se ha tratado de imitar, pero yo me pregunto, ¿dónde estaba Dios en esa literatura? ¿Por qué hay una literatura católica en Inglaterra, en Francia y en Alemania y y en España, en cambio, la tienes que buscar con cuentagotas? Además hay una división tremenda, o sea, gente como un Zubiri, gente como... Tiene, por ejemplo, Martín Vigil olvidado, Gironella también ahí arrinconado, o sea, ¿dónde Mercedes Alisach también por ahí? Es que es de verdad, lo que se ha hecho es un crimen, lo que se ha hecho es un crimen y un expolio con la literatura española. Vintila Oria, como no sé, como era demasiado franquista, ala, otro que también hay que hacerlo. Y encima gana el Goncourt y se lo retiramos porque es demasiado fascista. Por favor, es que no se puede poner etiquetas a la literatura. ¿Cómo me va a gustar ese tipo de cosas? A mí, por ejemplo, es que muestra cómo es, muestra la época y además la cosa no era así, si es que seamos sinceros, a Franco no se lo cargó la Iglesia, no se lo cargaron los estudiantes, no se lo cargó la izquierda, no se lo cargó el Grapo, ni el FRAP, ni ETA, se murió en la cama. Y si ciertamente, y si ocurrió lo que ocurrió fue porque Estados Unidos pilotó la transición y porque financió al Partido Socialista para que la dirigiera. Y eso es lo que se tiene que decir aquí, mis venerados suscriptores, aunque a ustedes no les guste, esa es la puñetera verdad. El PSOE ha sido el gran partido que es porque estaba hiperinflado, porque recibió dinero de Kissinger, de Estados Unidos y de Willy Brandt. Y por eso compitió en superioridad de condiciones. Sabíamos que la UCD no duraría, claro, y al final, y además se opuso a la transición. Solo cuando llegó al poder y le interesó, la conservó. Pero en realidad no la dirigió él. Le puso todas las palos en la rueda y hizo todo lo posible para que fallase. Porque quería el poder, siempre le ha interesado, y es así. Y no pasa nada por decir las cosas tal y como son, mis bien hallados y queridísimos suscriptores. A mí me parece que la novela es muy interesante, y ahora vamos a la parte más interesante, y es muy interesante. Estamos ante la presencia del azar, un misterioso azar que cada vez que uno de los personajes está a punto de hacer algo malo, interviene ese azar, o el karma, por ejemplo, como si fuera esta serie tan divertida que a mí me gustaba, que a mí era muy divertidísima, mi amigo un tío que en su juventud se dedicó a hacer faenas a la gente y entonces descubre el karma, la espiritualidad hindú y entonces dice, mire, vamos a hacer a todas las personas que he fastidiado, vamos a hacer todo lo posible por ayudarlas y por redimirnos por todo lo que ha ocurrido. Es muy interesante. Esta es una novela que el final, por ejemplo, no... es una novela que, por ejemplo, el final de esta novela no dejará... No deja indiferente, por ejemplo, a nadie, mis benellados y queridísimos suscriptores. Eso es lo que se les quiere... es un tema es muy interesante, que es lo que hay. Esta es una novela que no deja lecturas abiertas, o sea, está cerrada. Eso es lo que se les quiere decir, mis benellados suscriptores. Es una novela cerrada. Aquí no puedes hacer como, por ejemplo, la novela de Jean Martel, o sea, la novela de La vida de Pi, por ejemplo. No puedes hacer, por ejemplo, hacer como ocurría en la película de Al Lee, más que en la novela de Jean Martel. O sea, hacer un final que se supone que es el final que yo creo que Jean Martel quería, y luego un final para el espectador relativista, que no quiere la visión cristiana, que está más por la New Age, algo que le gustaba más o menos al presidente Barack Hussein Obama. Por eso se introdujo el final y por eso la película de Al Lee era tan tramposa. A mí me gustaría leer la novela de Jean Martel. Y además, esta novela me ha recordado también a otra interesantísima, donde también influye muchísimo la providencia divina, que es El puente de San Luis Rey, de Thornton Wilder, que es una maravillosa recreación de la España virreinal del virrey de Amat, del virrey del Perú. Y cuando hay un grupo de personajes que está en el puente y el puente se hunde. ¿Por qué el puente se hunde y por qué cae? Y sobre todo también es interesante hablar de este tema. El tema tolkieniano, o sea, cómo Dios se sirve del mal para hacer su voluntad y para sacar un mayor provecho, ciertamente para su creación. O sea, cómo el mal sirve en el fondo para hacer lo que desea el bien, o sea, para escribir recto con renglones torcidos.
vemos un personaje que podría haber sido fatal y funesto para él, que podría haber perdido la fe. Acaba en el momento que tiene que terminar. Vemos otro personaje que está a punto, que está a punto de destruir a su familia. Hay un acontecimiento que evita que esto ocurra. Y luego está, luego, por ejemplo, otro personaje que toma la decisión de seguir adelante. No sabemos el personaje de Anushka qué propensión tendrá. Yo creo que ciertamente Anushka hay que ver el personaje de Sonia. Yo creo que hay que pensar así. Y yo creo que el personaje de Adrián, por ejemplo, nos recuerda muchísimo a Raskolnikov. Y también tiene algo de, por ejemplo, del escritor y novelista francés Léon Bloy. Tiene algo un poquito más de eso, mis bien hallados y queridísimos suscriptores. También hay que recordar a un escritor muy fascinante por el tema de, por ejemplo, el internado, lo de Carmina, por ejemplo, esos secretos oscuros, pues nos recuerdas un poquito a Kazuo Ishiguro, el Kazuo Ishiguro de No me olvides, por ejemplo, o también el personaje, o también a Robert Musil, recuerda un poquito el secreto oscuro que hay ahí. A mí esa trama, bueno, no me gusta. Yo creo que era necesario hacer lo que dicen, por ejemplo, Horacio y el padre Manuel, o sea, hacer frente a esto y haberlo soltado, pero es realista. Esto en plena época franquista no iba a salir. Vivimos en un régimen nacional católico y no interesaba ciertamente sacar las miserias y las vergüenzas de la Iglesia en ese periodo. O sea, y quedará siempre el debate. ¿Qué fue? ¿Fue la permisividad del Vaticano II lo que permitió que ocurrieran sucesos como los que se describe en la novela? ¿O esto ya estaba antes? Es muy posible que fuera antes, pero yo creo que, por ejemplo, conductas como la de James Martin, por ejemplo, el jesuita, permitiendo la introducción de la homosexualidad en la Iglesia, y, por ejemplo, la eliminación del celibato, por el contrario, no fortalecerán a la Iglesia, no la harán más santa y harán que estas cosas no solo no disminuyan, sino que aumenten. Y eso creo que es la tesis con la que debemos quedarnos, mis bien hallados y queridos suscriptores. También es muy interesante, por ejemplo, cómo en el último tercio de la novela, cómo pasa el tiempo. También es muy interesante también este escritor Enrique Álvarez de contrastarlo con personajes por ejemplo, con este escritor que a mí me gusta mucho, Scott Turow, por ejemplo, el escritor esa novela que a mí me encanta, Presunto Inocente, es muy interesante, y sobre todo el caso de Miyuki Miyabe. Comparar esta novela, cómo la habría escrito Miyuki Miyabe, hubiera tenido un gran interés por ella. Pero yo creo que el último guiño de la providencia, porque sí, yo tengo la teoría de que es la providencia y no el buen azar, no es algo ciego, no es algo instintivo, y sobre todo hay otra cosa. Aquí hemos hablado del atentado de Carrero Blanco, pero al final también hay otro atentado. Yo creo que una de las cosas que sí que puedo decirles a todos ustedes, mis bien hallados suscriptores, es que el atentado del Real, por ejemplo, que es el final. A ver, espera. Sí, el atentado de la calle Real, por ejemplo, que hubo en Madrid, que ya aquí, por ejemplo, se producen los años del plomo que ya empezaron con ETA y que durante la transición iba a ser un calvario, hasta que se llegó a esa falsa paz con el presidente José Luis Rodríguez Zapatero, que para blanquear a ETA y legitimar a Bildu y a Herri Batasuna, pues cedió a sus exigencias. No ganamos nosotros, ganó ETA y pronto se hará con el control del País Vasco. Pues ya aquí aparece la acción terrorista de ETA. Y cómo la muerte de no sé cuántas personas, igual que lo del puente de San Luis Rey, o por ejemplo, esto también aparece cuando cae la torre de Siloé y aplasta a todos esos judíos después de una sublevación contra Poncio Pilato. ¿Esos judíos eran inocentes o no lo eran? ¿Por qué murieron? ¿Fue a causa de sus pecados o no? ¿Por qué la providencia actúa? Esto es otro tema que también aparece en la novela. ¿Por qué la providencia actúa como actúa? Es verdad que hay ganadores, o sea, vemos que un personaje es, también la providencia actúa al final. Lo que parece que el protagonista está a punto de ser destruido. El protagonista de Adrián Arias es un personaje que está a punto de ser destruido. Y al final el autor nos da una brizna de esperanza. Y esto es la diferencia con los escritores de la generación del 50 que ya hemos dicho. Son escritores que para ellos es una literatura determinista, nihilista, casi pesimista. Por ejemplo, pienso en escritores como Chirves, Carrerero, Pisón, pues no es.
Enrique Álvarez se desmarca un poco de esto. Es verdad, hay un poquito de realismo también en esta novela, no realismo sucio a lo Tobias Wolff, pero hay una condición realista. Son personajes que no son blancos y negros, sino que son personajes imperfectos y con todas sus fallas, pero, pero esto es lo que hace grande la novela, por ejemplo. Eso es lo que se les quiere decir, mis bien hallados suscriptores. Y antes de poner la novela y darles mi nota, sí que me gustaría acabar diciendo esto. Qué es lo que tendría que hacer la Iglesia en estos asuntos? Pues en mi opinión la Iglesia tiene que ser valiente y dar un paso al frente. No puede callarse abusos como los que han ocurrido, como el caso de el autor del Arca, Jean Vanier, o por ejemplo el caso de Maciel con los legionarios de Cristo. Ojo, los legionarios eran inocentes, el malo era su fundador. Eso es lo que se les quiere decir. Ahora vivimos una época, no es la peor época de la Iglesia, hemos vivido épocas infinitamente peores, mis bien hallados suscriptores. Corchó, hemos sobrevivido a la persecución del Imperio Romano, hemos sobrevivido a los bárbaros, hemos sobrevivido a los tiempos, a la Alta Edad Media, que la supo encauzar. Hemos sobrevivido cuando tuvimos el poder temporal, sobrevivimos a herejías terribles, al Islam, a los normandos, a los húngaros, sobrevivimos a la Reforma Luterana, hemos sobrevivido a, a la Ilustración y hemos sobrevivido a no sé cuántas cosas. Hemos sobrevivido al positivismo, al evolucionismo, al marxismo, al comunismo, al maoísmo. Y estamos sobreviviendo ciertamente y ahora tendremos que volver a enfrentarnos al yihadismo y hemos sobrevivido. ¿Por qué no tienen ustedes fe en Dios? Si hay algo que le haga daño a nuestra iglesia, decirlo. Si ha habido abusos sexuales, no ocultarlo. No, aquí no se hace ningún bien, no se hace ningún bien ni al abusador ni al abusado. Decirlo y afrontar las consecuencias. Vuelvo a repetir que también, ojo, eso también tengo que decirlo. También hay trampa. El tema de los abusos sexuales se magnifica en el tema del clero. Esos abusos no llegan casi al 1%, pero aún así se magnifican porque es una forma de hacer daño a la iglesia. El PSOE ya no quiere destruirla, lo que quiere ahora es someterla. O sea, y tiene, por ejemplo, el tema de la casilla de la iglesia, por ejemplo, y el tema de los abusos sexuales para coaccionar a la iglesia y para quitarle patrimonio. Sabe que con el dinero de los fieles no vale y por eso está utilizando esto. Y de ahí que la iglesia en estos tiempos esté mucho más cercana al PSOE en muchos temas, como por ejemplo el tema de la inmigración, no haya salido en el tema del Valle de los Caídos, de ahí esas posiciones que tiene. Pero la iglesia tiene que ser valiente. Y esto ejemplo ya lo puso San Agustín, por ejemplo, en la Ciudad de Dios. En la Ciudad de Dios, ¿qué es lo que trataba, por ejemplo? En la Ciudad de Dios había dos ciudades, la ciudad temporal y la ciudad y la Jerusalén eterna o la Jerusalén celestial. La iglesia, el problema no es tanto si comete abusos sexuales, sino cuando la iglesia está peor es cuando mundaniza. La iglesia es la que tiene que mover el mundo, no el mundo a la iglesia, porque si el mundo mueve a la iglesia es cuando se producen todos los males, se produce el nicolaísmo, se produce la simonía, y ahora se están produciendo los abusos sexuales y la pérdida de la fe y también el ONGismo y el activismo. Eso es de lo que debe huir la iglesia. Tiene que volver y encontrar el corazón en Dios, saber que no va a desaparecer. Tiene que luchar contra el tema de la ideología de género. Tiene que luchar contra el maltusianismo y contra la revolución sexual y sobre todo el tema demográfico. Eso es lo que tiene que luchar. Y no se preocupen si la iglesia desaparece en Europa, porque yo creo que va a desaparecer y que el Islam se la va a comer. No sé, lo que tiene que hacer es sobrevivir a estos tiempos y hacer frente al anticristo cuando llegue. Eso es lo que tiene que hacer la iglesia. Y por último, termino esta crítica que ya se está alargando, mis bien hallados suscriptores, y decido darle a esta novela un 4,5 sobre 5. Me ha gustado mucho, no descarto subirle a 5 estrellas. Yo creo que hay alguna pega, por ejemplo, el tema de Amy, que ocupa, y la historia de Amy y Lagartos, que ocupa mucho tiempo, y que es un personaje tan irritante que yo creo que eso es lo que le ha podido quitar un poquito más la nota. Y hay algunas partes que sí que se hacen un poquito más bolas, pero yo creo que es una novela que me ha gustado mucho. De hecho, a mí me ha gustado más que Marta Marta. Lo más probable es que esta novela tenga un 5, pero de momento le vamos a dejar un 4,5.
¿Cuáles serán las críticas del futuro? Pues estamos leyendo la antología de la Edad de Oro de Asimov, veremos si ocurre algo. Away Days, me gustaría hacer una crítica de Away Days de Álvaro de Grado por ejemplo, ver si podemos ganar algún suscriptor con ese libro, a ver si Quillo me pasa algunos, no lo creo, pero oye. Y por último, también me gustaría mucho hacer una crítica del Palacio Rojo de Jung-Hur y también un libro de una escritora de fantasía española que también a lo mejor podríamos sacar algo de eso. Y eso es lo que sí les quiero decir. Nada más, espero nada más, espero que esta crítica haya sido de su gusto. Por favor, suscríbanse, denle like, posten comentarios interesantes, compártanla con las personas que le puedan interesar. Y bueno, que Dios les guarde a todos y desearle lo mejor a España hoy contra Arabia Saudita. Ya saben que a pesar de la caña que le estamos dando a la selección, Arabia Saudita es un país que me desagrada y quiero que pierda. Y por eso quiero que España gane hoy. A pesar de los palos que le doy, ya saben, el verdadero patriotismo no está en callar ni decir que todo es maravilloso y que funciona muy bien. Está en criticar las cosas que no están mal. Y eso es lo que se les quiere decir. Y bueno, que Dios les guarde a todos y espero que esto les haya gustado, esta crítica.